Bueno, mis hermanos, en el día de hoy iniciamos con una nueva serie en nuestra escuela dominical. Y esa nueva serie que vamos a estar compartiendo se trata acerca de la eclesiología. Y el tema central de dicha serie en esta nueva escuela tratará acerca del tema de la Cena del Señor. Y para introducirnos en el tema, quisiera que me acompañaran en sus Biblias leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Leo para todos en la versión Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, también dice de la siguiente manera. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Bien. ¿Qué estamos observando en este texto de Génesis, el cual acabamos de leer? Y lo que podemos encontrar en este texto de Génesis es aquel pacto que hizo Dios con Adán. Y dicho pacto también se conoce como pacto adámico. Y nos preguntamos, ¿qué es un pacto? Un pacto, a grandes rasgos, básicamente es un acuerdo entre dos o varias personas. Y dicho acuerdo o pacto está conformado por requisitos y condiciones en donde las partes implicadas están comprometidas a cumplir a cabalidad todo lo establecido en dicho pacto. Y en este punto les pido que tengamos en mente la palabra cabalidad. Ya veremos más adelante el porqué. Entonces, cuando observamos el pacto adámico, vemos que Dios coloca requisitos y condiciones en dicho pacto. Y por mencionar alguno de ellos, por ejemplo, sean fecundos, sojuzgar la tierra, enseñorearse de los animales, etcétera, etcétera. Y si Adán cumplía con todos y cada uno de esos requisitos y condiciones, Adán llegaría a vivir de manera eterna delante de la presencia de Dios sin temor alguno. Ahora bien, parte de este pacto y sus condiciones, y hago énfasis, parte de este pacto y sus condiciones, Adán la cumplió. Como por ejemplo, cuando Dios le dijo que ejerciera dominio sobre los animales. Y nos preguntamos, ¿cómo Adán ejerció dominio sobre los animales? Pues bien, un ejemplo de esto lo podemos observar cuando Adán ejerció dominio sobre los animales al colocarle el nombre por el cual serían llamados. Como tal cual lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20, que dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Esto que acabamos de leer, mis hermanos, es el ejercicio de autoridad por parte de Abraham sobre los animales. Es decir, Adán aquí, en este punto, está estableciendo una jerarquía donde el hombre está por encima de todos los animales
sin excepción alguna. Y aquí abro un paréntesis que, dicho sea de paso, hoy día ese rol de ejercer autoridad sobre los animales se ha cambiado de cierta manera. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día se prioriza el beneficio de los animales sobre la vida del ser humano, aunque se escuche absurdo. Como por ejemplo, en nuestro país, la absurda ley de la Corte en decretar como ilegal la pesca deportiva, alegando que los peces sufren al momento de picar el anzuelo. Sin embargo, esa misma Corte decretó que el bebé dentro del vientre de la madre puede ser asesinado hasta la semana 24 del embarazo. Y esto sin importarles que el bebé también siente dolor al practicar dicho aborto. Y como lo decía, mis hermanos, esto es absurdo. Y no solamente absurdo, sino que también es satánico. Pero bueno, ese es otro tema que en algún momento abordaremos con más detalle, pero volvamos al tema que nos compete el día de hoy. Entonces, cierro paréntesis y volvemos al tema. Adán ejerció dominio sobre los animales, lo cual se le cuenta como cumplimiento a este requisito del pacto en particular. Y vuelvo y hago énfasis. Adán se le cuenta como cumplimiento a este requisito en particular del pacto. ¿Por qué? Nos preguntamos. O más bien, sin embargo, nos preguntamos, ¿era suficiente con que Adán cumpliera solo con este punto en específico para que Dios lo bendiciera con la promesa de la vida eterna? Leamos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En este texto encontramos dos mensajes. Uno, un mensaje explícito, y el otro mensaje lo encontramos de manera implícita. ¿Y cuál es ese mensaje explícito? El mensaje explícito es que si Adán desobedecía el comer del árbol prohibido, o más bien del árbol del conocimiento y del bien y del mal, junto al resto de condiciones y requisitos del pacto, Adán llegaría a vivir eternamente. Recordemos que Adán fue creado en perfección, es decir, hasta ese momento preciso, Adán no había caído. Entonces, si Adán hubiese cumplido con todos los requisitos y condiciones del pacto de manera perfecta, se mantendría en ese estado de perfección en el que fue creado, conservando de manera intacta y no distorsionada la imagen de Dios. Y aquí cabe aclarar, mis hermanos, este punto, debido a que siempre hacemos una lectura muy rápida, superficial del texto y solamente nos enfocamos en que Adán debía cumplir con el mandato de no comer del árbol del bien y del mal. Y si así lo hacía, viviría. Pero también debemos tener en cuenta que el pacto no solo estaba... Muchas gracias, pastor. Gracias. Debemos tener también en cuenta que el pacto no solamente estaba compuesto por este punto en particular, sino por muchos otros, como los leíamos anteriormente. Por esta razón, el pacto adámico también se le conoce como pacto de obras. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque Adán debía cumplir, recordemos la palabra que les pedí que tuviéramos en mente al principio, Adán debía cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos y las condiciones de dicho pacto, en obediencia total y perfecta. Y de lo contrario, solo con fallar en un solo precepto, quebrantaría todo el pacto que hizo Dios con él. Respecto a esto, mis hermanos, leamos la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 10, que dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Este versículo es muy claro y no vamos a añadirle nada. Creo que se entiende por sí mismo. Entonces,
En esta parte, el apóstol Pablo también habla de la hipotética posibilidad de que si el hombre cumplía la ley en total obediencia, esto lo llevaría a la vida eterna, diciendo en Romanos 7, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué dice esto Pablo? Y para entenderlo debemos leer todo el capítulo 7 de Romanos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Pero para no dejar el tema en el aire, el mismo Pablo dice al respecto, ahí mismo en Romanos, capítulo 10, versículo 5. Leo para todos. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Y también dice el mismo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 12. Y la ley no es de la fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Aquí Pablo se está citando al libro de Levíticos, más exactamente en el capítulo 18, versículo 5, que dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. ¿Por qué Pablo llega a tales conclusiones citando el libro de Levíticos? Lo hace para mostrarnos que la ley no descansa en la fe, sino en una obra perfecta. Entonces, con base a lo que acabamos de leer, estamos persuadidos de que el hombre no puede cumplir a cabalidad todos y cada uno de los mandatos de la ley de Dios. Es decir, por medio de las obras, el hombre jamás será justificado. Y por esta razón, nuevamente, el apóstol Pablo afirma lo siguiente, en Romanos 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicias. Ahora bien, si somos buenos observadores, esto que narra el apóstol Pablo también le ocurrió a Adán y Eva. Recordemos que el texto de Génesis dice lo siguiente, que Eva vio codiciable el árbol para alcanzar sabiduría. ¿Y qué es la codicia? La codicia, a grandes rasgos, es el deseo desmedido de querer poseer más allá de lo que ya se tiene. Y aquí Adán y Eva tenían, como lo vemos al principio de Génesis, tenían muchos árboles de los cuales podían comer sin restricción alguna, excepto uno solo, como ya sabemos que nos lo enseña el texto. Sin embargo, la codicia los llevó a desear más allá de lo que ya poseían. Y como consecuencia, transgredieron el mandato de Dios. Y con este mandato o mandamiento violado, quebraron todo el pacto, como habíamos leído en la epístola de Santiago. Y en este punto es donde inician las maldiciones de la ley de Dios sobre toda la humanidad, puesto que Adán, como cabeza federal, como representante de todos los seres humanos, sin excepción, imputó su pecado a toda su descendencia. Sin embargo, en medio de todas esas maldiciones que Dios declara al hombre por haberle desobedecido, Dios hace manifiesto el brillo de su maravillosa gracia. Y lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré, le está diciendo a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto que acabamos de leer, mis hermanos, es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, donde vemos la promesa de redención por parte de Dios, porque la simiente de la que habla el texto, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de Satanás. Y esta simiente de la mujer no es más que nuestro Señor Jesucristo. Y esto claramente es el anuncio de Cristo y la obra que llegaría a realizar en la cruz, la obra de salvación. Este protoevangelio entonces, en este protoevangelio vemos la misericordia de Dios en medio del caos que empezó a generar el pecado. Puesto que mientras Dios ejecuta su justicia al maldecir la acción pecaminosa del hombre, al mismo tiempo muestra su gracia al ofrecer redención. Entonces, como decíamos, Cristo es la
simiente prometida de la mujer, tal cual lo podemos leer de manera muy clara y breve en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y no sé, mis hermanos, cuánto tiempo transcurrió desde esa promesa de la simiente en Génesis hasta lo que acabamos de leer en Gálatas, cuando llegó la plenitud o el cumplimiento del tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo habrá pasado. Pero Dios cumplió la promesa del nacimiento de la simiente de la mujer bajo la ley. Ahora, si notamos, el texto de Gálatas hace énfasis en la palabra nacido. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y nos preguntamos el porqué de este énfasis. Pues bien, era necesario que Cristo cumpliera con estas condiciones para lograr así llevar a cabo el plan de redención. Cristo nació bajo la maldición de la ley, y en este punto debemos aclarar lo siguiente. Esto no significa que la maldición de la ley estaba por encima de Cristo como lo está sobre cada ser humano. Lo que esto significa es que al hacerse hombre, como tú y como yo, Cristo experimentaría como ser humano los estragos de este mundo caído. Por ejemplo, el cansancio, el dolor, la tristeza, etcétera, etcétera. De hecho, leemos ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, de manera muy breve. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y con qué propósito? Gálatas capítulo 4, versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley o bajo la maldición de la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y nos preguntamos, ¿por qué todo esto? Porque Cristo, como lo sabemos, también es llamado nuestro segundo Adán. Él llegó a cumplir a la perfección y en total obediencia lo que no pudo cumplir el primer Adán. Y me gusta cómo el Evangelio según Lucas lo registra la genealogía de Cristo de forma ascendente, comenzando desde José, pasando por el rey David, luego por Judá, después por Abraham, y así hasta llegar a Adán y terminar con la frase Hijo de Dios, o Jesús, Hijo de Dios. Y esto para dar testimonio, el Evangelio de Lucas, para dar testimonio de que Cristo cumplía con lo que Dios había prometido respecto al Mesías. Entonces, hasta este punto, tal vez se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto del pacto de Dios con Adán, la promesa de la simiente, la genealogía de Cristo y lo demás con la cena del Señor? Pues bien, esto lo estaremos desarrollando durante el transcurso de la enseñanza del día de hoy. Entonces, mis hermanos, culminada esta casi larguita introducción, demos inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, la cual está titulada de la siguiente manera: una señal pactual. Una señal pactual, la cual estará compuesta por un único punto, el cual tiene como encabezado la cena del Señor como señal del pacto de gracia. La cena del Señor como señal del pacto de gracia. En este punto, mis hermanos, les pido que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25. Marcos 14, versículos 22 al 25. Leo para todos en la versión Reina Valera 1960. Marcos 14, versículos 22 al 25, dice la palabra del Señor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo, en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
Entonces, mis hermanos, demos inicio a nuestro punto, o a nuestro único punto de la enseñanza. La cena del Señor como señal del pacto de gracia. Al pasar por toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos a Dios haciendo pacto con los hombres. Como veíamos en la introducción de esta enseñanza, Dios hizo pacto con Adán, luego también hizo un pacto, o vemos a Dios haciendo pacto con Noé, para luego después, más adelante, hacer pacto con Abraham. Y de esta manera, hasta llegar al pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés. Y también podemos observar la siguiente particularidad en cada uno de los pactos. Y esta particularidad que encontramos en los distintos pactos o en estos pactos son las señales que Dios entregó para reafirmarlos. Por ejemplo, en Adán, el pacto que hizo Dios con Adán, la señal fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. El pacto con Noé, la señal fue el arco iris. Que bien sea dicho de paso, hago un breve paréntesis, el progresismo, de alguna manera, ha usurpado el arco iris para promover su ideología LGTBI, decretando, como lo podemos ver, este mes de junio como el mes del orgullo gay. Pero como he estado leyendo y averiguando si es realidad lo que dijo Agustín de Hipona, y si es cierto, Agustín de Hipona dijo lo siguiente: fue el orgullo lo que transformó a los ángeles en demonios. Entonces, salgamos de ese paréntesis y retomemos el tema. Quedamos en que la señal que le dio Noé para confirmar su pacto fue el arco iris. Y luego, cuando llegamos a Moisés, la señal del pacto que entregó Moisés fue la Pascua. Y me gustaría detenernos en este pacto mosaico, ya que este pacto tiene cierta particularidad que lo diferencia del resto de pactos anteriores. ¿Y por qué decimos que el pacto mosaico, el pacto de Moisés, difiere con el resto de pactos? Veamos la pregunta, o más bien veamos la respuesta en el siguiente punto. Y esta diferencia radica en lo siguiente. Mientras que el pacto abrahámico, o el pacto con Abraham, por ejemplo, fue un pacto unilateral en donde Dios mismo se compromete a cumplir lo que prometió. Y esto lo podemos leer en todo el capítulo 17 del libro de Génesis. Y por otra parte, el pacto mosaico es un pacto bilateral, donde se establecen las obligaciones de ambas partes en el acuerdo. Miremos de manera muy breve la principal diferencia entre ambos pactos. El pacto abrahámico, Génesis 17, dice así: yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Serás padre de multitud de naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Ahora vamos al pacto mosaico, Éxodo capítulo 24. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, dice Moisés, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y qué dijo el pueblo cuando Moisés terminó de anunciar estas palabras? El pueblo se comprometió a cumplir cuando dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Eso lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 24. Entonces, ¿dónde vemos ese punto de inflexión, ese contraste entre ambos pactos? Bien, y mientras que a Israel se le exige el cumplimiento total del pacto mosaico con sus respectivas consecuencias,
bendiciones o maldiciones, a Abraham se le cuenta como justicia, no por su obrar, sino su fe por creer en la promesa que Dios le hace en el pacto. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y es aquí donde radica la diferencia entre ambos pactos. Entonces, ahora sí, cuando nos dirigimos a la cena del Señor, leemos lo siguiente. Marcos capítulo 14, versículo 24, que dice de la siguiente manera. En medio de la cena del Señor dice lo siguiente: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Como veíamos anteriormente, Dios entregó una señal en cada pacto que hizo en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios entrega un nuevo pacto. Y junto a ese nuevo pacto nos da una señal pactual, la cual es la cena del Señor. Ahora bien, el texto también dice lo siguiente: esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué podemos observar en esta línea de texto? Podemos observar que es la sangre el elemento principal para llevar a cabo el cumplimiento del nuevo pacto. Y en este punto podemos hacernos la siguiente pregunta, una pregunta válida. ¿Por qué necesariamente sangre y no otra cosa? La respuesta a esta pregunta la hallamos en la misma Escritura. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, tal vez algunos seguirán alegando que sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿por qué sangre? Pues bien, nuevamente, y como debe ser, busquemos la respuesta en la Escritura. Levítico capítulo 17, versículo 11. Libro de Levítico capítulo 17, versículo 11, dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y creo, personalmente, que esta es la razón principal que al pueblo de Israel se le prohíbe comer sangre de animales más que por asuntos salubres. Tal vez algunos difieren conmigo en este punto, pero más que por temas salubres, Dios le prohíbe al pueblo de Israel consumir sangre de animales por esta razón. Entonces, en palabras más sencillas, con respecto al derramamiento de sangre para expiación, ¿esto qué significa? Significa que se está demandando una vida para redimir otra vida. De hecho, vemos que el pacto mosaico fue sellado con sangre de animales sacrificados, cuando el pueblo de Israel se comprometió a cumplir todas y cada una de las demandas del pacto mosaico. Muy breve leamos, Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8, dice: luego tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Entonces, de la misma forma en que Moisés selló el antiguo pacto con sangre ajena, Cristo selló el compromiso para el cumplimiento del nuevo pacto con su propia sangre. Y en este punto podemos hacernos otra pregunta que también es válida. ¿Por qué se le llama nuevo pacto? Bien, el nuevo pacto difiere del antiguo pacto en que en el antiguo pacto al hombre se le exige cumplir a cabalidad y a la perfección todas y cada una de las demandas que lo conforman. Sin embargo,
el cumplimiento de la justicia del nuevo pacto se le es imputada no por obras, sino por la fe a todo aquel que cree en Cristo. Y esto por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y es por esta razón que se le llama nuevo pacto, que también es conocido como pacto de gracia. Entonces, en este punto podemos ver o nos podemos preguntar, ¿podemos relacionar el pacto de gracia con el pacto abrahámico o con el pacto que Dios hizo con Abraham? Un rotundo sí podemos dar como respuesta a esta pregunta. ¿Y por qué? Por la misma razón, la fe. A Abraham se le contó como justicia, a Abraham la fe se le contó como justicia de la misma manera que a todos los que creen en Cristo, su fe en Él se le es tomada por justicia. Por esta razón, a Abraham se le llama el padre de la fe. Y a todos los que creen en Cristo se les llama hijos de Abraham. Porque a Abraham, dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ya para ir culminando esta enseñanza, mis hermanos, la cena del Señor también es un medio de gracia. Y suena un poco raro, pero ¿por qué lo decimos? Pues bien, la razón es que en medio de la cena del Señor recordamos el pacto de Cristo con su amada iglesia. Dice el apóstol Pablo al respecto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, básicamente lo que acabamos de leer, esto es un ejercicio mental, y más que un ejercicio mental, es una manera de meditar y reflexionar acerca de este asunto de la cena del Señor, donde nuestra esperanza de redención de Cristo es reafirmada. De hecho, la cena del Señor, por decirlo de alguna manera, es el mismo evangelio condensado. ¿Por qué decimos esto? Pues bien, por ejemplo, en el evangelio vemos a Cristo entregando su vida por su amada iglesia. En la cena del Señor vemos a Cristo anunciando su muerte cuando dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Recordemos lo que decía Levítico, que la sangre o en la sangre está la vida de la carne. En el evangelio vemos la promesa de Cristo de volver por su amada iglesia. En la cena del Señor vemos a Cristo también comprometiéndose en la promesa de su regreso para la glorificación de su amada iglesia, cuando Cristo afirma en medio de la cena, diciéndole a sus discípulos, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, para concluir, hoy es domingo de la cena del Señor. Y el llamado es que, más que a cumplir un requisito, el primer domingo de cada mes, es que participemos de la cena del Señor, teniendo muy presente esa señal pactual de todas aquellas verdades que hemos visto durante el transcurso de esta enseñanza, y seguramente estaremos viendo durante los próximos sermones o escuelas dominicales. ¿Por qué? Porque esto nos reafirma en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó, amada iglesia, y Él volverá por nosotros como lo prometió. Así que el llamado es a que alegrémonos y gocémonos en este día del Señor, cuando vayamos a compartir la Santa Cena.